Bajo esta denominación de elasticidad, en economía vamos a estudiar un instrumento útil que nos permite medir, a través de un coeficiente o de un número, la sensibilidad con que la cantidad demandada o la cantidad ofrecida cambia ante las variaciones o cambios del precio, de la renta o del precio de los bienes relacionados con el que yo consumo o produzco, sean estos bienes sustitutos o bienes complementarios, y que afectan la oferta o la demanda y que son relativamente fáciles de medir. Hablaremos en primer término de la elasticidad precio de la demanda, cuyo cálculo nos permite medir el grado en que la cantidad demandada de un bien responde o varía, aumentando o disminuyendo, a una variación del precio del mercado. El coeficiente de la elasticidad precio de la demanda, E sub P, proviene entonces de comparar cómo frente a una variación en los precios se genera una variación en las cantidades demandadas, y se calcula como la razón o división entre la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien y la variación porcentual de su precio, manteniéndose constantes todos los demás factores que afectan a la cantidad demandada. Matemáticamente, la variación porcentual de una variable con respecto a otra se puede medir como se indica en la gráfica. Si trasladamos estas variables a las variables económicas, tenemos que la elasticidad precio de la demanda se mide como aparece en la siguiente gráfica. La elasticidad se calcula en términos porcentuales por cuanto se compara la variación de las cantidades, en este caso Q sub 2 menos Q sub 1, dividido por la cantidad inicial Q sub 1. A esto lo podemos denominar matemáticamente delta Q sobre Q. Y la variación de los precios se calcula como precio final P sub 2 menos precio inicial P sub 1 sobre precio inicial P sub 1, lo cual matemáticamente lo podemos expresar como delta P sobre P. De tal manera que puede suceder que la variación relativa o proporcional de las cantidades, que vamos a denominar BRQ, sea mayor, menor o igual que la variación relativa o proporcional de los precios BRP, tal como lo apreciamos en la gráfica. Tenemos entonces que cuando el cálculo de la elasticidad, que está dado por el cociente BRQ o variación relativa de las cantidades sobre BRP o variación relativa de los precios, resulte mayor que 1, significa que existe un mayor valor porcentual en la variación de la cantidad demandada que en el valor porcentual de variación de los precios. En otras palabras, existe un mayor grado de respuesta de la cantidad demandada ante la variación del precio. Hay una alta elasticidad y podemos decir que la demanda de este bien es elástica con respecto al precio. Por el contrario, si el coeficiente de elasticidad resulta menor que 1, indica que existe una menor sensibilidad o variación porcentual de la cantidad demandada ante la variación porcentual en el precio. Hay una baja elasticidad y podemos decir que la demanda de este bien es inelástica con respecto al precio. Veamos ahora cuáles son los casos extremos en el cálculo de la elasticidad. Primer caso, cuando se trata de una curva de demanda completamente vertical o rígida, tal como vemos en el gráfico, en la cual una variación en el precio no conlleva ninguna variación en la cantidad. Por ejemplo, el consumo de un medicamento vital como la insulina, en donde independientemente del precio,
la persona tiene que consumir siempre la misma cantidad de producto. Al existir variación del precio, pero sin variación de la cantidad, el cociente entre la variación de la cantidad sobre la variación del precio daría 0, lo cual significa que no existe ningún grado de respuesta o sensibilidad de las cantidades consumidas ante variaciones en el precio. Es decir, que la elasticidad es 0. Segundo caso, cuando se trata de una curva de demanda completamente horizontal, como podemos apreciar en el gráfico. Esto nos muestra que al mismo precio se podrían adquirir desde 0 unidades hasta un número infinito de las mismas del producto que estamos adquiriendo. Al existir variación en la cantidad, pero no haber variación en el precio, el cociente entre la variación en la cantidad sobre la variación en el precio daría infinito, como nos muestra el gráfico. Es decir, que la elasticidad es infinita. Podemos observar finalmente un cuadro resumen de los diferentes valores que puede tomar el coeficiente de elasticidad dependiendo de qué tan grande sea la variación en las cantidades demandadas ante variaciones en el precio. A continuación, veremos algunos condicionantes que pueden determinar el valor de la elasticidad precio de la demanda. Primero, existencia de bienes sustitutos cercanos, por cuanto ante variaciones en el precio de un bien, dependiendo del número de sustitutos que este bien tenga, será fácilmente reemplazado o no por esos bienes. Por ejemplo, si el precio del bien A aumenta y existen varios bienes que pueden sustituir al bien A, su demanda disminuirá más que proporcionalmente comparado con la variación en el precio, ya que será reemplazado por alguno de sus sustitutos. Segundo, proporción de la renta gastada en el bien. Cuando un bien o un servicio tienen una importancia considerable en el presupuesto de gasto de una persona, dado que esa persona considera que el bien es necesario para la satisfacción de sus necesidades, si por alguna circunstancia cambia el precio de ese bien, la persona tratará de ajustar su presupuesto de gastos para mantener el mismo consumo del bien. Por ejemplo, si sube el arriendo, siendo la vivienda un bien necesario, las personas ajustan su presupuesto mensual, dejan de gastar en otros bienes para poder seguir disfrutando de esa vivienda. Podemos decir entonces que en la medida en que la proporción de la renta se mantenga o se ajuste para evitar dejar de consumir un bien, este bien tendrá una elasticidad precio cercana a 0, será inelástico. Tercero, periodo de tiempo considerado. A través del tiempo, la necesidad de obtener algunos bienes puede cambiar. Pueden pasar de ser bienes no muy necesarios y fácilmente reemplazables a ser bienes altamente necesarios e incluso convertirse en bienes de primera necesidad, lo cual significa que la elasticidad cambia a través del tiempo y que en la medida en que el bien se hace más necesario, se vuelve más inelástica. Por ejemplo, los teléfonos celulares, los cuales al inicio, cuando aparecieron, eran bienes considerados de lujo y hoy en día son bienes considerados de primerísima necesidad. Cuarto, bien de lujo o bien de primera necesidad. Mientras en el bien de primera necesidad difícilmente estamos dispuestos a disminuir o aumentar su consumo ante variaciones en el precio, lo cual significa que son inelásticos con respecto al precio, en el bien de lujo, ante variaciones en el precio, tendemos a dejar de consumir el bien si el precio sube o a adquirirlo si el precio baja. Lo consideramos elástico. En el gráfico podemos observar cómo cambia la pendiente o inclinación de la curva de la demanda según que se trate de bienes elásticos, inelásticos
o de elasticidad unitaria. Veamos ahora lo que significa el signo en el cálculo de la elasticidad precio de la demanda. Hemos aprendido a través de la ley de la demanda que entre el precio y la cantidad demandada existe una relación inversa, lo cual significa que la variación de una de las dos variables siempre estará precedida por el signo negativo, mientras la variación de la otra por el signo positivo. Como la curva de demanda tiene pendiente negativa, las variaciones de precio y cantidad se dan en sentidos contrarios. Es decir, que mientras una variable cambia en sentido positivo, la otra lo hace en sentido negativo, y el cociente de estas dos variables, que es la elasticidad, tendrá signo negativo. Pero además, hemos demostrado que el valor de la elasticidad varía entre 0 e infinito, es decir, siempre es positivo, siendo la mínima elasticidad posible 0, que es cuando precisamente no existe elasticidad o no existe respuesta de las cantidades demandadas frente a la variación de los precios. Entonces, la conclusión a que llegamos es que no puede existir un coeficiente de elasticidad menor que 0, es decir, negativo, y que, en consecuencia, el signo negativo que puede aparecer en el coeficiente de elasticidad calculado, lo que nos muestra es que entre las dos variables que estamos comparando existe una relación inversa, es decir, que mientras una variable aumenta, la otra disminuye o viceversa. Algunos economistas sugieren que para evitar este problema de la interpretación del signo, se debe trabajar la elasticidad siempre con valores positivos, utilizando la argucia matemática del valor absoluto.